Bien, es bueno adorar y alabar a Dios. En esta mañana, pues no van a salir los niños ni los jóvenes. Así es que, niños, les voy a pedir un favor. Controlen a sus papás, por favor. Si ven que su papá está platicando, díganle, "Shh, cálmate". ¿Vale? Está con nosotros nuestro pastor y, ¿cómo le decimos? Bien, así es que le dejo el lugar. Él es el que no nos quiere predicar, pero trae predicadores, dice. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermanas, hermanos. Nos da gusto una vez más estar con ustedes. Y pues, como dice el pastor, no predico, pero siempre les traigo predicadores. Y en esta tarde o mañana tan preciosa, hay una hermana que viene de México, nuestra hermana Raquel Castro, hermana de Fidel Castro, dice, de Cuba. Aleluya. Y viene acompañada con hermanos de la congregación donde ella pastorea allá en México. ¿Qué les decimos, hermanos? Y le vamos a dejar este lugar a nuestra hermana porque ella es la portadora de la palabra. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sí, hermano. Dios les bendiga. Cuando vi al pastor, yo dije, creo que lo conocí en un tiempo. Hace muchos años, yo estuve aquí hace muchos años. Cuando llega uno con hermano Manuel nos lleva por todos lados. Nos llevó a Santa Rita, nos llevó a Cerro Gordo, nos llevó a Azcatlán, nos llevó... ¡Uy! Hermanos, tuvimos un mes aquí, de un lugar a otro, y bueno, sobrevivimos y no, ¿verdad? Yo dije, no, trataba de recordarme, yo dije, no era aquí. Yo recuerdo que era donde vivían, ¿verdad? Hace 22 años. Wow, con razón, y seguimos igualitos, ¿verdad? Seguimos tan chavos como siempre. Bueno, si no te echas porra tú, bien. Ok. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida del pastor Manuel. Estuvimos ayer en el evento de las madres y nos dijo, como él tiene su culto hasta las 6 de la tarde, yo tengo un compromiso a las 6 de la tarde en México, en la Ciudad de México, y dijo, bueno, la voy a llevar aquí a ¿es Juárez? Villa Juárez. Dijo, pero de que predica. Y mírelo, aquí nos trajo. Gracias, hermano Manuel. Ok, gracias. Queremos en esta mañana, cuando estábamos en la alabanza, qué bonito cantar puras verdades. Cuán grande es nuestro Dios, es una verdad. El cristiano tiene que saber que nuestro Dios es grande. Y cantamos tantas alabanzas que son puras verdades. Y le alabamos a Dios con todo nuestro corazón y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de la casa de Dios. Y miren, hermanos, todos tienen una casa, ¿verdad? ¿O viven en la calle? Todos tenemos una casa. Grande, pequeña, propia, o prestada, o rentada, pero todas las familias viven en una casa. ¿Verdad que la casa es muy importante para una familia? ¿Sí o no? Los que se van a casar, pues ya vayan preparando la casa, porque la casa es muy importante para una familia. Hoy vamos a hablar de la casa. ¿Para qué sirve una casa? Pues para que viva una familia. ¿Para qué? ¿Para quiénes debe ser una casa? Para la familia. ¿Y cómo debe ser una casa? Debe tener todos los servicios, ¿verdad? Imagínate que tú vivas aquí y tengas que ir a hacer tu necesidad hasta el cerro. O te tengas que ir a bañar al río. Cuando vengas del río, pues ya vienes otra vez sucio. Entonces, una casa necesita un baño, una cocina, un lugar donde vamos a poner la cama, donde vamos a descansar. Entonces, una casa tiene que tener lo esencial. Una casa tiene que tener lo necesario.
Ok, ¿por qué vamos a hablar de casa? Porque Dios también pidió una casa. O sea que Dios no tiene dónde vivir. Dios quiso una casa. Desde un principio, desde el tiempo original, desde un principio, en el principio original, Dios quiso una casa. ¿Por qué? Dice en el libro de Hechos, voy a pedir que abramos nuestras Biblias, el libro de Hechos, capítulo 7. Ahí tenemos una base. Hechos, capítulo 7, 49. Hechos 7:49. Aquí está hablando Esteban, el primer mártir cristiano, y dice, el cielo es mi trono, lo que dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el santo. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Dónde va a ser el lugar de mi reposo? ¿Dónde voy a reposar? Tú llegas a tu casa y a reposar, ¿verdad? Vienes del trabajo, vienes cansado, vienes sudado, llegas a casa a relajarte, a descansar. Y Dios dice, ¿dónde está el lugar donde yo voy a reposar, donde yo voy a descansar? ¿Qué casa me van a componer? Si el cielo es mi trono, ustedes saben que Dios habita en el tercer cielo. Él no necesita nada. Dice que la tierra es como el tapete de sus pies. Dice, es el estrado de mis pies. Toda la tierra es como el tapete que tú pones junto a tu cama para que cuando tú te bajes no pises el suelo, sino pongas tus pies en el tapete. Es un tapete más o menos como este tamaño, donde nada más caben los pies. Y dice Dios, ¿qué casa me van a componer? Si el cielo no me puede sostener, el cielo es mi trono y la tierra es el tapete donde yo puedo poner mis pies. ¿Qué casa me compondréis? Dice el santo. Así que Dios, en un tiempo original, Él buscó un lugar donde habitar. Claro que el plan original de Dios fue tener una casa, pero Él no dice que Él no habita en casa hecha de manos de hombre. Él habita en una casa hecha por Dios. Y vamos a ver hoy en esta mañana las diferentes casas donde Dios ha habitado. Él anhela tener un lugar de reposo. Él anhela tener un lugar donde Él habite, donde Él esté. Entonces, cuando Él buscó dónde habitar, aunque Él habita en todo lugar, ¿sí o no? Él es omnipresente, Él habita en todo lugar. Pero Él quiso habitar, Él siempre ha querido habitar entre la humanidad. Ustedes saben, en Génesis dice en el 1:26 que Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Y cuando Él tenía su muñeco de lodo, formada ahí la ceja, la nariz, la boca, los ojos y todo, dice que Él sopló aliento de vida. Él le sopló, Él estaba habitando en Adán, Él entró a habitar en la vida de Adán. Ustedes saben que más adelante Él hizo a Eva. ¿Y por qué sabemos que Dios habitaba? Esa fue su primera casa, Adán y Eva. Él habitó dentro de ellos, Él habitó en ellos. Ellos conocieron a Dios cara a cara, ellos hablaban con Dios cara a cara, porque ellos eran la habitación de Dios. Aunque eran hechos del polvo de la tierra, Él habitó en ellos, porque ellos estaban cubiertos de la presencia de Dios. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. Por eso ellos podían ver a Dios cara a cara. Hoy nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Adán y Eva fueron la primera casa donde la presencia de Dios habitó, donde la gloria de Dios habitó.
Así que Adán y Eva, ustedes saben, tuvieron un tiempo, no sabemos cuántos años, cuánto tiempo, ellos eran la habitación de Dios. Pero cuando ellos pecan, cuando ellos le fallan a Dios, ¿qué pasó? Esa presencia de Dios salió. Por eso ellos, dice que empezaron a buscar hojas de higuera y empezaron a cubrir su desnudez, porque ya no estaba la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, Él te cubre. Cuando está la presencia en tu corazón, Él te libra, Él te cubre, Él te llena, Él te sana, Él te restaura. Así que Adán y Eva quedaron sin la presencia de Dios. Esa casa fue deshabitada por la presencia de Dios. Y así que Adán y Eva empezaron a caminar lejos de Dios, sin presencia de Dios. Ya Dios no habitaba en ellos. Y ellos empezaron a tener hijos. ¿Y cómo nacieron sus hijos? Cómo Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Entonces empieza el hombre, hasta hoy en día, el hombre vive lejos de Dios. Pero en el principio, en el plan original, era que Dios habitara dentro de la humanidad. Dios habitara dentro de su presencia, estuviera dentro de cada persona. Así que Dios los deja, Dios los saca del huerto, Dios los expulsa y jamás volvieron a Dios. Jamás volvieron a ver a Dios. Pero entonces Dios busca una manera de acercarse al hombre. Siempre Dios está buscándote a ti, me está buscando a mí. Tú nunca andas buscando a Dios, ¿verdad? Dios es el que nos busca. Y entonces Dios les enseña a levantar altares. Y acuérdense que Adán y Eva, ellos ya no podían tener la presencia de Dios. Ya vivían sin presencia de Dios. Entonces, a través de un altar se componía de piedras y ponían leña y ponían un cordero y lo mataban. Y era cuando ardía toda esa ofrenda y dice que a través de esa ofrenda hablaban con Dios, pero ya no lo podían ver. Entonces Dios empezó a manifestarse a la humanidad a través de altares. ¿Estamos? Los altares. Acuérdense que cuando salió Noé del arca, lo primero que hizo, ¿qué fue? Un altar para conectarse. Un altar es punto de contacto. Y cuando Noé salió del arca, él lo primero que hace es un altar de gratitud. Toda la humanidad se había muerto. Nada más estaba Noé y su familia. Así que levantó un altar para conectarse con Dios. Así que los altares, por eso en el tiempo de Abel y Caín, sabían que lo único que podía hacer punto de contacto con Dios era un altar. Y entonces Abel trajo el corderito para su altar y presentárselo a Dios. Y Caín hizo un altar y trajo lo mejor de las frutas, lo mejor de las verduras, lo mejor de las legumbres. ¿Y qué pasó? Estaban los dos altares ahí. Uno, el altar correcto, y el otro, un altar bonito, arreglado, pero falso. Y entonces dice la Biblia que el altar de Abel fue aceptado delante de Dios. Hubo un contacto entre Abel y Dios. Hubo punto de contacto, pero en este altar de Caín no pasó nada. No hubo ningún contacto porque era un altar falso, un altar equivocado, un altar humano. Así que Dios empezó a habitar como punto de contacto en los altares. Ok. Entonces, la primera casa fue Adán y Eva. La segunda fueron los altares. Eso de los altares está bien importante, bien interesante. Porque ustedes saben que Satanás empezó a levantar altares. El altar de Caín, ¿de quién era? ¿Era de Dios o era del enemigo? Era del enemigo. Y los aztecas, los mixtecas, los toltecas, los zapotecas y todos los tecas, ellos
Cada lugar donde llegaban, levantaban altares, que son las pirámides. Los mayas, allá en el Estado de México tenemos la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Esos eran altares, donde derramaban sangre, pero sangre humana. Mataban a la doncella, le sacaban el corazón y caliente, así se lo ofrecían al dios Sol. Esos eran altares falsos. Esos son altares satánicos. Así que Satanás es un imitador. Dios le enseñó al hombre que el altar es un punto de contacto con él, y el diablo dijo, bueno, nosotros también vamos a hacer altares. Hoy todavía los brujos, los hechiceros presentan altares. Hace 8 días predicamos guerra de altares. Métanse a buscar todo el tema de altares y ustedes van a ver que los altares se están reviviendo. Ahorita aquí en México, desde que llegaron los españoles, desde que llegó la conquista, cesaron esos altares. Pero pusieron otros altares. En cada casa hay un altar. Una repisa, ponemos una veladora, ponemos al santo, ese es un altar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí teníamos altares en nuestras casas? Hoy, por todos lados donde tú voltees, hay altares. Altares a la muerte, altares a vírgenes, a santos, a la idolatría. Son altares. Y esos altares, acuérdense que son punto de contacto. Esos altares falsos que el enemigo ha engañado a la gente, que tenían un altar. Imagínense en noviembre, cuando se ponen las ofrendas, son altares a la muerte. Cuando ponen la fruta, la comida y todas las velas, las flores y todo, son altares. Y sin darse cuenta, la gente está teniendo un punto de contacto, ya sea para Dios o ya sea para el mundo de tinieblas. Entonces, la segunda casa donde Dios habitó fue a través de los altares. A través del altar. Por eso Abraham fue un hombre que preparó altares. Noé, Moisés, Josué, Job. Dice que él todos los días levantaba altares. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Dice que levantaba altares. Y dice que levantaba uno para el hijo primogénito. Y decía, Dios, no sé si mi hijo haya pecado, pero este altar, punto de contacto, yo te pido que lo perdones y lo ayudes y lo ministres y hagas de él lo que tú quieras hacer. Y luego levantaba uno al segundo altar para el segundo hijo, y levantaba otro altar. Y este Job se la pasaba haciendo altares, porque sabía que el altar era un punto de contacto para Dios. Así que Dios ha querido habitar entre nosotros. Así que la primera casa fue Adán y Eva y se perdió. La segunda fueron los altares. Y el tercero, Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo. ¿Cuántos han oído del tabernáculo? ¿Cuántas partes estaba compuesto el tabernáculo? ¿De cuántas partes estaba compuesto el tabernáculo? De 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y Dios le dijo a Moisés, ven cómo Dios siempre está preocupado por querer habitar entre la humanidad. Y Dios le dice a Moisés, levántame un tabernáculo donde yo voy a habitar. Por eso Esteban dijo, ¿cuál será el lugar de mi reposo? ¿Dónde voy a habitar? Así que Moisés levanta el tabernáculo. Y ese tabernáculo era un lugar donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde ahí oían la voz de Dios, donde Moisés iba y hablaba con Dios. Y dice que no sé cuánto tiempo pasaron en el desierto, prepararon el tabernáculo, era la casa donde iba a vivir Dios, donde iba a habitar Dios.
pero era una casa movible. La desarmaban para irse y donde llegaban la establecía. Era una casa movible, pero ahí estaba, ahí habitaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. ¿Ven cómo Dios siempre quiere habitar en medio de su pueblo? Y el tabernáculo, Dios le dijo, va a ser de este material, van a ser estas medidas, va a ser tal y como yo te lo he dicho. Pero si decían, bueno, 1 metro, échale otros centímetros, hazlo de 1,10. La altura, la anchura, todo tenía que ser exactamente. Un tabernáculo, tú y yo somos tabernáculos, dice la Biblia. Y así que estos tabernáculos debemos dar la medida. Ni que te sobre ni que te falte. Nosotros como tabernáculos tenemos que tener la medida exacta. Así que la tercera casa fue el tabernáculo. Y allá iban en todo el desierto caminando y llevaban la casa movible de Dios. Y llegaban y la establecían y ahí estaba. Dice que la última, cuando ya Moisés puso la última cortina, porque todo era de cortinas. Cuando él puso la última cortina, dice que bajó la gloria de Dios, que vino una nube y cubrió la entrada del tabernáculo y ustedes ahí lo tienen. Llenó toda la entrada del tabernáculo, ya ni Moisés pudo entrar de la presencia, de la gloria. Dios bajó para habitar entre el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuántas casas llevamos? Adán, altares y ahora tabernáculo. Y después del tabernáculo, ¿cuál casa siguió? El tabernáculo fue movible, fue temporal. Y luego el rey David dice, Dios un día se levanta, ya había hecho su casa, su palacio, toda de cedro. No sé de qué material está hecho pero no creo que sea de cedro. Órale, me lo voy a llevar. Ok, el cedro es una madera que dura mucho, es una madera fina, es una madera costosa. Entonces David dijo, a ver, mi palacio está hecho de cedro, de la mejor manera, tiene todos los servicios, está hermosa mi casa, y donde habita Dios está allá estaba el tabernáculo, allá está entre cortina la presencia de Dios. No, yo le voy a hacer una casa digna, porque yo quiero que Dios esté aquí y le voy a hacer una casa bien hermosa. Si mi casa quedó bonita, ahora yo le voy a hacer una casa mejor a Dios. Él estaba enamorado de Dios. David era un adorador, David era un hombre entregado completamente a Dios y dijo, yo voy a hacer una casa a Dios. Y hermanos, estaba el profeta Natán y le dice David al profeta, oye profeta, yo quiero construirle una casa a Dios. No se distraigan. Ok. A ver, los niños, ayúdenme, por favor. Y David dijo, le dijo al profeta, yo voy a hacer una casa a Dios, bien bonita. Si mi casa, mi palacio quedó bonito, hermoso, maravilloso, la casa que yo le voy a hacer a Dios, no va a ser igual que mi casa. Va a ser una casa especial. ¿Y qué le dijo el profeta? Adelante, David. Si eso tienes en tu corazón, hazlo. Todo lo que venga a tu corazón, hazlo. Porque Dios está contigo. Y se va el profeta. Y que Dios le habla al profeta. Y le dice, vete con David. Y dile que él no me va a construir casa. Él tiene un ardiente deseo en su corazón de construir casa. Pero él no lo va a hacer. Porque él ha derramado mucha sangre. Él ha sido un guerrero. Y así que ahí viene el profeta y le dice a David,
Ayer yo me equivoqué, yo te dije que hicieras todo lo que te viniera en el corazón, pero ya me dijo Dios que tú no vas a construir casa. ¿Por qué? No, no vas a construir casa. El que va a construir la casa es tu hijo. El que va a seguir de ti. Él te va a construir casa. Pero David no se quedó quieto diciendo, bueno, pues es asunto de mi hijo. Ay, que Dios le ayude, que haga la casa como él quiera. No, David empezó a comprar oro, a cargar oro. Había toneladas de oro que amontonó, ayudando a su hijo. Trajo madera de cedro, no sé, de tantos lugares tan lejanos. Él acarrió, compró madera, compró piedra, compró todo lo que él hubiese querido para construir la casa de Dios. Y le dijo, hijo, aquí está toda la bodega, está llena de oro, está llena de plata, está llena de todo, porque tú le vas a construir casa y hazle la casa digna donde va a reposar la presencia de Dios. Y Salomón la construyó. Ustedes saben, el templo de Salomón, todo forrado de oro. Hizo vitrinas, hizo vasos de oro, platos de oro, cuchara de oro. Era un templo lleno de oro. Y dice que cuando se terminó de hacer esa casa, ya David ya no la vio porque David murió. Y cuando Salomón termina de construir la casa, dirigido por su padre cuando vivía, yo creo que David le hizo los planos. Yo creo que le dijo, mira, así lo vas a hacer. Mi corazón arde por hacerle un lugar del reposo de Dios, pero yo no lo puedo hacer, pero yo te ayudo. Y él, antes de morir, dejó planos, dejó material, dejó adelantado el trabajo. Así que Salomón hizo esa casa. Y el día que la terminó, y el día que la iban a inaugurar, dice que Salomón se le paró en la entrada y dijo, Dios, aquí está tu casa. Ven a habitarla. Es para ti. Queremos que tú habites con nosotros a través de este templo. Y dice que terminando de orar, llegó la nube y cubrió toda la entrada. Ni los sacerdotes podían entrar, porque Dios se agradó de esa casa. Dios entró a esa casa, Dios habitó esa casa. Y por mucho tiempo la presencia de Dios estaba en el templo de Salomón. Que hasta la reina de Saba vino a ver que si lo que había oído de la casa que le habían construido a Dios en Jerusalén era verdad. Ella dice, no, lo que me dijeron quedaron cortos, porque Salomón le enseñó toda la casa de Dios, le enseñó todos los palacios que había construido. Fue un tiempo de gloria para el pueblo de Israel. Y ahí habitó la presencia de Dios en el templo de Salomón. ¿Cuántas casas llevamos? Muy bien, llevan bien la cuenta. 4 casas. ¿Habrá más casas? Sí. Así que Salomón le pudo construir la casa que David no pudo construir. Y construyó el templo como una tipología del tabernáculo. Así que vamos a ir a Primera de Crónicas 17, les quiero dar esta cita del 1 al 6. Primera de Crónicas. Ok. 17. Tenemos esta cita. Ok. 17. Versículo 12. Versículo 12. Dice, Él me edificará casa. Aquí está hablando Dios. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David.
Así que Dios hizo un pacto con el rey David diciéndole que su descendencia iba a construirle casa. Y Dios le promete que su hijo Salomón le va a construir la casa. Y el templo de Salomón, el 7:1. Vamos a ir al segunda de Crónicas. Ahí estamos. Segunda de Crónicas. Lo vemos. 7. Capítulo 7 del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios le agradó el templo. Dios le agradó el templo que construyó Salomón con la ayuda de su padre David. Y dice que lo llenó de su presencia, lo llenó de su gloria. Entonces, ya aquí está la cuarta casa, el templo de Salomón. Y este templo fue llenado de sabiduría, porque el hombre más sabio de la tierra, ¿quién fue? Salomón. Salomón escribió 3 libros que tenemos en la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Fue un hombre de mucha sabiduría, aunque terminó como un necio. Salomón, Dios le dio mucha sabiduría. Así que esa casa fue llena de sabiduría, fue lleno de la gloria de Dios. Así que, hermanos, esta fue la cuarta casa. ¿Cuál es la quinta? Dice la palabra que en Jesús habitó toda la plenitud que es toda la gloria. Jesucristo vino, Él usó cuerpo como el tuyo, Él vino como hombre, siendo Dios, vino como hombre, y en Él habitó toda la plenitud. Entonces, ¿cuál es la quinta casa? Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra para establecer el reino de su Padre, pero en Él habitó toda la plenitud. Jesucristo tenía toda la gloria, la presencia de su Padre dentro de Él. Por eso Él pudo vencer a Satanás, Él pudo vencer el pecado, Él pudo hacer milagros, Él pudo caminar sobre el mar, Él pudo detener el mar, Él pudo echar fuera demonios, Él pudo hacer todo lo que hizo, porque esa casa tenía gloria de Dios. Porque esa casa tenía presencia de Dios. Porque esa casa estaba la plenitud de la gloria de Dios. Y la gente no se dio cuenta que Él estaba habitando aquí en la tierra. Que toda la gloria y la plenitud de Dios estaban en una persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, esa fue la quinta casa. Y hubo una sexta casa. ¿Cuál será la sexta casa? Algunos están pensando, yo. ¿Cuál fue la sexta casa? ¿Qué le dijo al apóstol Pedro? Cuando Jesús les pregunta y les dice, a ver, muchachos, ¿han oído algo de la gente? ¿Qué comenta de mí? ¿Qué dicen de mí? Y algunos empezaron. Dijeron, unos dicen que eres Elías. Otros dicen, pues, que eres un profeta. Y todos empezaron a decir lo que oía la gente, lo que oían decir a la gente. Y Él les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy? Ellos no entendían, porque si hubieran entendido lo que hoy estamos entendiendo, hubieran dicho, tú eres la casa. Tú eres la sexta casa donde habita la plenitud de Dios. Pero el apóstol Pedro dijo algo semejante. El apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba diciendo, tú eres la casa. Tú eres la habitación de Dios aquí en la tierra con nosotros. Tú eres la plenitud de Dios. Tú eres la sexta casa. Pero no lo dijo así, pero lo dijo en estas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús?
Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no fue tu idea. Esto fue la presencia de Dios diciéndote, dándote la revelación de lo quién soy yo. Y hermanos, tenemos que cantar con revelación. Estos cantos que, cuán grande es Él, tiene que ser una revelación a tu corazón. Que tú le cantas al Dios viviente, al Dios verdadero, al que habita en todo lugar, el Dios que escucha tu alabanza, el Dios que ve tu corazón. Dios habita en medio de este pueblo. La sexta casa fue el Señor Jesús. En Él habitó la plenitud de Dios. ¿Por qué crees que el diablo se le presentó en el desierto? Jesús estaba saliendo de un ayuno de 40 días. Y el diablo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Quién no va a tener hambre cuando no ha comido? Y algunos ya los veo con cara de torta. Cuando no comemos, tú dices, ay, ahorita llegando que sea un huevito, pero lo que sea, pero me lo como. Entonces Jesús tenía hambre. Después de un ayuno de 40 días, ¿quién no va a tener hambre? Y Jesús en ese momento, que está saliendo de un ayuno, se le presenta el diablo. Y le dice, yo sé que tú tienes hambre. Yo sé que tú has ayunado, te he estado checando. Has ayunado 40 días. Mira, aquí hay estas piedras. Tú tienes la plenitud de Dios. Tú tienes la gloria de Dios. Si tú dices que estas piedras se conviertan en conchas, en cuernos, en no sé cuántos nombres de pan hay aquí, conviértelos y come. Jesús no podía hacer que esas piedras se convirtieran en pan, pues no convirtió el agua en vino. No resucitó a un hombre que tenía 4 días, es que estaba en la tumba, porque en él habitaba el poder, la gloria, la presencia de Dios. Él podía hacer cualquier cosa. Pero él, aunque tenía hambre, y aunque a lo mejor vio las piedras con cara de conchas, aunque vio aquellas piedras diciendo, híjole, este es un cuernito con mantequilla, pero él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿por qué Jesús enfrentó a Satanás y lo pudo vencer? ¿Por qué aquel gadareno que tenía 2,000 demonios y lo tenían controlado? Cuando Jesús llega a Gádara, ese endemoniado que tenía dentro todos los demonios, llegaron los demonios y se le hincaron a Jesús, porque Jesús tenía la gloria de Dios, porque Jesús tenía la plenitud de la presencia de Dios, Jesús tenía el poder de Dios. Así que ¿qué demonio no se le va a doblar de rodillas? Hoy tú le dices al demonio, te sales en el nombre de Jesús, lo sacas por la puerta y se mete por la ventana. Así que Jesús, en él habitó la plenitud de la gloria de Dios. Él fue la sexta casa. ¿Y cuál es la séptima? Hay una séptima casa. Le dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y lo que ustedes aten aquí será atado acá, lo que ustedes desaten aquí será desatado aquí arriba. En el mundo de tinieblas, en el mundo espiritual de demonios, ahí va a ser atado o desatado. Y Dios le dio esa autoridad a la iglesia. Entonces, ¿dónde está ahora la gloria? ¿Dónde habita Cristo? ¿A dónde habita la plenitud de Dios? En la iglesia. En la iglesia, amados hermanos. Esta es la séptima casa, la iglesia. Pero desgraciadamente, la iglesia no lo ha creído, no lo ha entendido. La iglesia solamente canta, adora y se va y vive como los demás. Nosotros somos la diferencia, nosotros somos los altares donde tiene que bajar la gloria. Hace rato que cantábamos,
Gracias por los hermanos de la alabanza. Hay unción. Y cómo la presencia de Dios. Yo estaba diciendo, si cada uno de los que llegaron acá trajeran sus altares prendidos, y aquí se prende todos los altares que llegan, altares donde está la presencia de Dios, esto ardería, hermanos, esto ardería. Y todos los vecinos y toda la gente iban a hablarle a los bomberos, bomberos vengan porque ese templo está ardiendo, van a ver las flamas, van a ver el fuego, pero no pasa nada. Porque a veces venimos como templos, como tabernáculos. Acuérdense, ustedes son tabernáculos. Yo soy un tabernáculo donde está la presencia de Dios. Somos los altares de Dios. Ahorita que nos reunimos en el tiempo de la alabanza, era un altar de alabanza. Pero no todos se meten. Tienes la oportunidad de estar en un altar de alabanza. En el altar debe de haber alabanza. Cuando tú vengas, olvídate quién entra, olvídate quién llega, olvídate quién está a tu lado. Métete a adorarlo, a exaltarlo. A eso venimos, porque somos tabernáculos, porque somos altares que venimos a presentar un altar de alabanza. Y en los altares debe haber alabanza. En los altares debe haber obediencia. Pero ¿cuánto cristiano desobediente? Y todos quieren la gloria. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios llene tu corazón y tu vida? Pero si hay desobediencia, olvídalo. Acuérdense que el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que lo construyera, tenía que tener medidas. Tenía que dar la medida exacta. Los sacerdotes tenían que tener ese vestuario específicamente como Dios lo ordenó. ¿Y de qué tela tenía que ser la ropa interior? Ellos usaban unos calzoncillos largos hasta abajo y eran de lino. Y luego la túnica, y luego no sé qué más, y luego el efod, y luego el cinturón, y luego la mitra. ¡Ay! Era un uniforme. Pero nada más entraban, que algo no fuera correctamente, ellos caían en la presencia de Dios, caían muertos, por no cubrir todos los requisitos. Había el lavacro. ¿Cuántas veces se tenían que lavar las manos antes de entrar al lugar santísimo? ¿Cuántas veces tenían que lavarse las manos? Era un ritual que tenían que hacer. Imagínate, aquel sacerdote dice, tengo que entrar al lugar santísimo. Ay, que no se me pase nada. A ver, traigo todo bien, todo está bien, todo planchadito. No, sí está bien. Ahora tengo que entrar, ahora tengo que ir al lavacro y tengo que lavarme 7 veces. Y ahí está todo nervioso pensando en sus hijos. Y, ay, ¿cuántas veces llevo? Ay, ¿cuántas veces ya me lavé? ¿Cuántas me faltan? Imagínate. Si se pasó una, si eran 7 y se lavó 8. ¿Qué iba a pasar? Allá caía muerto adentro del lugar santísimo. Y ahora la iglesia, ¿cómo está? Nos falta, nos sobra, nos quitan. ¡Ay, Dios mío! Ahora la casa donde habita la gloria y la presencia de Dios, es la iglesia. Y la iglesia está compuesta de familias. Y cada familia tiene que dar la medida. Cada familia es un altar. Y yo quiero decirles, ahorita nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los altares familiares. Tú ya eres un altar. Tú eres un altar. Dile a tu hermano que está al lado, tú eres el altar de Dios. Y no estés hablando porque eres el altar de Dios. No estés dando lata porque eres el altar de Dios. Somos altares de Dios. Y en los altares, ¿qué se ofrecía? Sacrificios. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que ser esos tabernáculos, tenemos que ser esos altares que fluya la presencia de Dios. A ver, hermanos, ¿cómo debe vestir un altar de Dios?
¿Somos diferentes los de allá afuera o somos diferentes los de aquí adentro? Tenemos que dar la medida. Pero hoy a veces no se distingue. Y no nada más vamos a cuidar este lugar, porque esta es la casa donde se vienen a reunir los altares. Pero no te vas y se queda aquí Dios. Dios habita en ti. Dios habita contigo, día y noche, y donde vayas, Él habita contigo. Aquí nada más nos venimos a reunir y la ponen bonita. Pero aquí nada más vienen a reunirse los altares. Aquí no, esto no es que Dios está, voy al templo a ver a Dios. Entonces en la semana no estaba contigo. Voy al templo porque ya me voy a ir a conectarme con Dios. Tú eres un altar diario. Tú eres un tabernáculo donde la presencia de Dios está todos los días. Por eso tenemos que ser diferentes. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos diferentes al mundo. Somos diferentes. Allá dicen groserías, aquí no decimos groserías. Allá roban, aquí no roban. Allá son rebeldes, aquí somos bien obedientes. ¿Sí, verdad? Los veo sospechosos. ¿Dónde va a habitar la presencia de Dios? A lo mejor Dios está ahí en tu corazón, le abriste tu corazón, aceptaste a Cristo y Él te ha sellado con el Espíritu Santo, con las arras del Espíritu Santo. Pero Él quiere llenar la casa, no nada más que esa casa se nombre, soy hijo de Dios, pero tiene que estar llena esa casa de la presencia de Dios. Y se tiene que notar, porque tú puedes decir, ay, Dios habita dentro de mí, y yo puedo decir, pues no se nota mucho. Tenemos que aprender que somos luz, que somos sal. Así que, amados hermanos, la casa de Dios eres tú. La octava casa, la séptima casa era la iglesia. Y la última casa eres tú, soy yo. Tú eres la casa. Yo soy la casa donde habita. No dicen, Jesús vive en mi corazón. El Espíritu Santo vive en mi corazón. Entonces quiere decir que tú eres la casa del reposo de Dios. Tú eres la casa donde habita Dios. Y si Dios habita en ti, tienes que cuidar tu manera de hablar. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tenemos que cuidar nuestra manera de caminar. Tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vivir. Porque a veces venimos y estamos aquí, pues aquí adentro es bien fácil ser cristiano. ¿Sí o no? Aquí cantamos gloria a Dios y gritamos y nos gozamos y aplaudimos, levantamos las manos. Aquí todo es re fácil. Pero allá afuera, en tu trabajo, cuando en el trabajo te dicen, tú vas al templo ese que está ahí, quién sabe cómo se llama esta calle. Tú eres el de los aleluya. Tú eres los hermanitos separados. Tú eres, y nos empiezan a decir un montón de cosas. Y tú te sientes el único, la única ahí entre todos los que te están interrogando. Tú dices, no, nada más he ido unas veces, pero no me interesa, no, ni crean que soy de ahí. Y estás negando la presencia de Dios. Mira aquí Esteban aquí hablaba y decía, cállate, le decía, cállate, y se tapaban los oídos, y me dijo, y él dijo, no, y la gloria que estaba en él, la presencia de Dios, este hombre llamado Esteban, él dijo, ustedes están en este error y han cometido este error, arrepiéntanse. Les estaba hablando, les estaba dando en la herida, y aquellos decían, apedrénlo. Y Esteban levanta las manos y se le abre el cielo y ve a Jesucristo allá arriba sentado, y empezaron a darle pedradas, pero él no sentía las pedradas porque él estaba mirando la gloria, la presencia de Dios, y él decía, Dios, recibe mi espíritu. Y no les tomes en cuenta esta gente necia, terca, rebelde. Y dice que muere Esteban bajo la gloria de Dios. ¿Cuánto cristiano
hoy niega a Cristo. Lo niega en el trabajo, lo niega con los amigos. Yo recuerdo que cuando mi papá se convirtió al evangelio, él fumaba. Perdón, él no fumaba, él tomaba. Y dice que se encontraba a los amigos. Y le decía, ándale Castro, vámonos. Y él decía, no, hoy no voy a tomar. Ya sabía, ya era cristiano. Pero todavía no estaba bien maduro. Todavía, por 5 razones, él decía, no, hoy no voy a tomar. ¿Por qué? No, hoy no tengo ganas. Ay, después vayan ustedes. Bueno, ya, se la perdonaban. Y mi papá, ay, me escapé. A los 8 días, volví a encontrar a sus amigos borrachos. Y les dice, órale Castro, ahora sí. Y él decía, ay, no, ¿qué creen? Fui con el doctor y me prohibió tomar porque estoy enfermo, no puedo. Ah, no, sí, cuídate, Castro. Y así se la fue quitando con medias mentiras pero trató. Hasta que un día, esa casa la llenó Dios, esa casa la fortaleció Dios, esa casa le dio valor. Y un día mi padre dice, a ver, compañeros, quiero decirles que yo soy cristiano. Y quiero decirles que si ustedes no se arrepienten, y quiero decirles que les empieza a predicar. No, pues ¿cómo le fue? No le fue como a Esteban, porque aquí estoy yo. Pero hubo unos tremendos, los más católicos de Hueso Colorado, y planearon matarlo. Dijo, ya estamos hartos de ese Castro. Donde quiera que nos encuentra y nos quiere hablar de su religión, y nos quiere hablar de su Dios, y nos quiere convencer, y nos quiere, y ya está harto, y ya varios ya los convenció, ya varios van al templo con él, y él que está dando lata aquí, así que vamos a darle cuello. Mi papá vivía en la ciudad de Tehuacán, y él caminaba toda la vía para llegar al rancho. Él traía una yegua. Entonces dice que cuando todos los días pasaba a las 5 de la mañana por los sembradíos para llegar al rancho, y esa mañana se quedó dormido. Esa mañana los 2 hombres estaban agazapados con una pistola y sabían, Castro pasa a tal hora por aquí. Y estaban agazapados, escondidos para matarlo. Cuando esa madrugada, ellos estaban ahí listos con las pistolas, mi papá se quedó dormido. No sé si no cantó el gallo, porque no creo que haya celulares en ese tiempo. No cantó el gallo, no se despertó, Dios lo adormeció, Dios lo hizo que se durmiera más. Cuando él despierta, dijo, ay, ¿a qué hora son? Las 6 de la mañana, era para que él ya estuviera ahí en el rancho. Son como y es bien tarde, pues bueno, ya desayunó. Y mientras los que estaban allá esperándolo, dijeron, híjole, ese Castro nos ganó. Cuando nosotros llegamos, él ya había pasado, nos ganó y no se lo pudieron echar. Dios lo guardó. Dios guardó ese tabernáculo, Dios guardó esa casa donde habitaba Cristo, donde habitaba el Señor, y Él no dejaba de hablar, aunque lo odiaban, aunque la gente le metía sus cuatros, Él no dejaba. Hermano, tú eres la casa donde habita Dios. Tú no debes de callar, tú no debes dejar de hablar a tus vecinos, a tu familia. Ese es el tabernáculo que está dando fruto. Porque somos altares sin fruto, somos casas sin presencia de Dios. Entonces, ¿qué caso tiene? Nada más tenemos una religión. Dios no quiere religiosos, Dios quiere casas donde habite la presencia de Dios. Y que tú no le tengas miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Y que para venir al templo, pues escondes tu Biblia. Bueno, por eso ahora muchos tienen sus celulares. Dice, ay, así me ahorro de llevar mi Biblia. Y muchos esconden la Biblia. Antes caminaban con la Biblia bajo el brazo. Me voy al templo y dice, mira, ahí van los aleluya. Y para que evites que se burlen de ti, pues la escondes. Y muchos en el trabajo ni siquiera dicen que son cristianos, porque son de la secreta. Y Dios le dio el poder a la iglesia
Y le dijo, lo que ustedes aten será atado. Lo que ustedes desaten será desatado. Aten, desaten. Cuando habita la plenitud del Espíritu Santo, cuando habita la presencia de Dios, tú puedes hacer lo que los discípulos hicieron. Propagar el Evangelio, extender el Evangelio. Esto tiene que estar a reventar. Cuando cada tabernáculo dé buen testimonio, cuando cada tabernáculo esté trabajando, esté hablando, no calla, no calla, como Esteban no cayó, le estaban dando las pedradas y él no callaba y él seguía hablándoles, exhortándoles. Amados hermanos, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar, que tenemos la presencia de Dios. Vean cómo está nuestro México. Vean cómo está nuestra nación. ¿Está bien la nación? Estamos en lo más oscuro de la nación, porque la nación fue entregada al ocultismo, porque la nación fue entregada a los chamanes, porque la nación fue entregada al mundo de tinieblas. Ustedes han visto que los últimos 2 presidentes, saliendo de hacer la protesta, están ahí los brujos para saumearlos, para barrerles, para hacerles un montón de cosas. Han entregado a nuestra nación al chamanismo. Por eso la nación está así. Algo a mí que me movió mi tapete, que Satanás está reviviendo los altares. Acuérdense que Satanás estableció altares falsos. Fue muy sonada la noticia que en la pirámide de la luna mataron a una mujer, a una canadiense. ¿Escucharon esa noticia o no? ¿O no ven la caja del diablo? No es la caja del diablo, a veces es la persona la caja del diablo. En las noticias estuvo muy sonada que un chavo agarró unos rehenes allá arriba en la pirámide y mató a una canadiense. ¿Eso qué significa? Si nosotros no entendemos el mundo espiritual, pues decimos, pues la mató. ¿Saben? Que esa mujer que murió ahí se volvió a derramar sangre en ese altar falso. El diablo le urge activar los altares muertos, porque él necesita más poder, cuando todo el poder lo tiene la iglesia. Y cuando mataron a esa mujer, se activó ese altar. Y ahora están a punto de activar otro altar. Del 1 al 4 de junio, allá donde existió Sodoma y Gomorra, va a haber una fiesta de puro gays. Va a haber orgías, va a haber maldad. Están a punto de activar ese altar. Ese es otro punto de contacto al mundo de tinieblas. Y va a haber gente yendo de todas las naciones al mar muerto para levantar otro altar a Satanás. Otro altar está activando. Satanás está activando el mundo de tinieblas. Satanás está activando los altares que estaban muertos. Los está activando. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No entendemos los tiempos que estamos viviendo. No entendemos que los altares se tienen que avivar. No entendemos que tú, que eres el altar de Dios, tienes que estar vivo, lleno de oración, lleno de palabra, lleno de obediencia, lleno de santidad. Levántense los altares, porque Cristo está levantando sus altares como el diablo está levantando sus altares. Aleluya, Dios. Así que, hermanos, estamos viviendo un tiempo bien peligroso. Por eso las iglesias cristianas se están bajando mucho. Las iglesias, porque los altares están apagados, porque los altares están destruidos, los altares se contaminaron, en los altares ya no hay fe, en los altares ya no hay paz, en los altares ya no hay lo que Dios ha dado a la iglesia. En los altares ya no hay poder. Había un pastor allá en el estado de Iztapaluca, y que se le endemonió un muchacho ahí en su iglesia. Y dijo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Y empezaron a orar y a orar. Y pues no pasó nada con el muchacho.
Y dijo, voy a llevarlo con otro pastor. Y fue y le dijo, miren, yo tengo este muchacho en la iglesia y no se puede componer. Y el pastor oraron los dos juntos. No pasó nada. Y andaba con su endemoniado por varias partes a ver quién lo ayudaba. Qué triste que la iglesia no entiende el poder y autoridad que tiene. Alguien le dijo, ¿por qué no lo llevan con la hermana Raquel? Ay, sí, ella va a orar y ella va a desenchamucarlo. Yo dije, ¿yo por qué? Y me habla por teléfono, hermana, está en su casa. Sí, hermano, hermana, venga, es urgente, necesitamos que... Y yo, ¿qué le pasó? Era un pastor que vive por allá cerca de mi casa. Venga, hermana, venga. Y ahí voy. Y ya me empieza a decir el problema. Y era su propio hijo, el hijo del pastor. Y lo tenían encerrado. Y yo oí cómo empezó a arañar las puertas. Yo dije, ay, nanita, yo me voy. Y ese día yo fui sola. Y yo dije, échenmelo. No, hermanos. Un cristiano tiene que tener la unción y el poder de Dios. Y todo es en fe, todo es en fe. Y ya lo trajeron. Y empecé a platicar con él para saber el origen, dónde se había metido y todo. Él pasó semanas y semanas en una maquinita. Cuando recién salieron las maquinitas, que todo el mundo andaba en las maquinitas. Ustedes no, ¿verdad? Aquí no. Ese niño veía pura violencia, puros choques, pura muerte por ahí. Y con eso abrió una puerta. Y el muchachito estaba muy mal. Lo más peligroso es que un día lo mandaban por las tortillas y se quedaba ahí media hora y luego decía, es que había mucha cola en la tortilla. Bueno, mentiroso, le agarraba el cambio para las maquinitas. Bueno, él fue abriendo puertas. Lo más peligroso fue que un día, dice que él salió de su casa, no sabía dónde iba a ir, y que los demonios le empezaron a susurrar en la mente. Le dijeron, camínale. Él no supo quién era y caminó y caminó. Le dijo, camínale derecho. Y caminó, y él perdió la noción del tiempo, él perdió la dirección, él perdió todo. Cuando él se da cuenta, él está arriba de un puente. Y luego la voz le dice, arrójate, aviéntate. Y ese muchacho empieza a prepararse para aventarse. Ya los demonios estaban dirigiendo su vida, su destino. Y entonces, la gracia de Dios. Dice que de repente él así como que vuelve en sí y dice, ay, ¿quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí en el puente. ¿A qué horas vine? ¿A qué horas me trajeron? ¿O quién me trajo? Así ya está, como que ya estaba perdiendo la cabeza. Y se regresa bien espantado a su casa y le cuenta a su papá. Y fue cuando su papá empezó a buscar ayuda. Y gracias a Dios, ese chico fue liberado. ¿Y cuánta iglesia, cuánta gente de la iglesia están en ataduras? Están en prisiones. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender quiénes somos. Somos tabernáculos, somos altares donde la presencia de Dios debe estar fluyendo todos los días, todos los días. ¿No dice Marcos 16? Ponga las manos sobre los enfermos, si no dice para los pastores, tú puedes poner las manos, hermano, tú puedes, tu hijo está enfermo a medianoche, tiene calentura, pon las manos, ora por él. No eres tú el sanador, el que sana es el que está dentro de ti, que se llama Jesucristo. Si alguien necesita una ayuda, un apoyo de oración, eres tú, porque en ti está la plenitud del Espíritu Santo. Pero hermanos, no le creemos a Dios y cantamos, cuán grande es Dios. Entonces, ¿por qué no ponen las manos sobre, ora si ni siquiera el dolor de cabeza se va? ¿Cuántos han orado y dice, ay, llévaselo al pastor?
No, aquí el pastor no es el que solamente tiene la presencia de Dios, lo tienes tú. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la presencia de Dios, tienes el poder de Dios, tienes la autoridad de Dios, nada más es el que cree. Al que cree, todo le es posible. ¿Y cómo yo empecé a activar mi fe? Un día, mi hijo el más chico, siempre era enfermo de las anginas, calenturas. Y yo ya estaba harta, siempre lo llevaba al médico, siempre le estaban dando antibiótico, porque todo es antibiótico que te dan aquí para la infección, y el antibiótico te baja las defensas. Entonces, un día yo estaba harta de tanto ir con ese niño al médico. Y yo dije, no, aquí dice, ponga manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo voy a poner las manos. Y que le agarro la cabeza y que digo, en el nombre de Jesús, este dolor de cabeza se va. En el nombre de Jesús. Y así oré tan sencillamente. Y estoy parada ahí viendo que sí, ya se fue la calentura. Y seguía morado. Sí, estaba rojo de calentura. Y yo dije, no funcionó la oración. Otra vez oro. Otra vez, ahora sí le voy a echar más fe. Y ya, pongo las manos, en el nombre de Jesús, temperatura te vas, en el nombre de Jesús, y no sé qué tanto oré. Y ya estoy parada. De repente, ya no había nada de calentura. Y lo toco, y el niño se sentó. Tendría como 7 años, 8 años. Y yo dije, ¿funcionó? Sí, funcionó. Es que tú no te atreves. No nos atrevemos a hacer lo que dice la Biblia. En mi nombre hagan esto, en mi nombre pongan la mano sobre los enfermos, sanarán. Estás esperando que venga la ungida de Dios, estás esperando que venga el ungido de Dios. Ponga manos, porque usted tiene la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú no tienes a Cristo? ¿Y tú no tienes la gloria de Dios en tu vida? Esto es para todos. No es nada más para los santos pastores. Es para todo el pueblo de Dios. Cuando yo estuve en Almolonga, Guatemala, el pastor Ricaché nos empezó a contar tantos testimonios y yo dije, wow. Él dice que un día todos los brujos del pueblo, aquí no hay, ¿verdad? ¿Dónde echarlos? Ahí en Almolonga había un montón de brujos. Y él todos los días salía con su Biblia a predicar casa por casa y pues el evangelio atorado ahí, nadie quería. Borrachos, la gente bien pobre. Y el hermano Ricaché un día dijo, yo ya no voy a predicar este pueblo. Que agarra su Biblia y dijo, ya me voy. Y que se camina todo ese, era un camino polvoriento, iba a irse a otro pueblo. Cuando oye la voz, regrésate. Y sigue predicando. Y se regresó el hermanito y siguió ahí dándole duro ahí en Almolonga. Y dice que un día se empezaron a convertir los borrachos y los cantineros empezaron a cerrar las cantinas. Ya los borrachos de Almolonga pues ya no eran borrachos, ya Cristo los salvó, Cristo entró a sus vidas, Cristo empezó a cambiar sus corazones. Las mujeres que iban a ver a los chamanes para que los hombres dejaran de tomar, para hacer trabajos, para hacer amarres y desamarres. Pues ya las hermanas iban a la iglesia, se convirtieron, ya recibieron a Cristo, Cristo los estaba cambiando. Entonces los brujos se les acabó el negocio. A los cantineros se les acabó el negocio. Y entonces dice que se juntaron los cantineros y los brujos. Y tuvieron una reunión y dijeron, ¿cómo les va en su negocio? Le preguntan a los brujos. No, pues ya nadie viene. ¿Y ustedes? No, pues yo ya cerré mi cantina. Ya no hay nadie, ya uno que otro viene, pero ya quebró el negocio. Y todos dijeron, ¿y quién creen que tiene la culpa? Pues el Ricaché. Así se apellidaba el hermano. Pues Ricaché. Pues vámonos a juntar y vamos a darle cuello. Órale. Vamos a hacerlo que caiga en la trampa. Vamos a preparar un desayuno y le decimos que estamos interesados, que nos hable de la Biblia. ¿Cómo ven? Ah, no, pues sí.
Y que van y que hacen la cita con él. Hermano Ricaché, pastor, queremos invitarle a un desayuno, pero no dijo somos los cantineros y somos los brujos. Queremos hacer un desayuno y queremos que nos hable de lo que usted habla. ¿Estaría dispuesto? Y él dijo, claro que sí, claro que sí. Pusieron la fecha. Y llegó el día del desayuno y en el café del hermano Ricaché, su taza de café, le echaron veneno. Él dándole unos tragos, él iba a caer muerto ahí. Así que ya estaban todos los brujos, todos los cantineros, y el hermano llegó al desayuno. Y dijo, bueno, este desayuno es a honor del pastor de aquí de Almolonga, y vamos a desayunar. Y el hermano Ricaché dijo, un momento, antes de desayunar, vamos a orar. Yo soy cristiano y nosotros oramos por los alimentos. Y todos dijeron, sí, haz lo que tú quieras. Y entonces el hermano empieza a orar. Señor, presentamos este alimento, límpialo y santifícalo. Lo tomamos con acción de gracias. Amén. Y todos los brujos, amén. Órale, y empezaron a desayunar. Y todos atentos. Y dice que él agarra su taza y le da el primer sorbo, sigue comiendo, le da el segundo sorbo y todos estaban codeando. Ya va a caer, ya va a caer. Se tomó el tercer sorbo, se acabó toda la taza de café y él estaba bien. Él estaba bien, no le causó nada. Ahí los brujos dijeron, oye, y le dice, ¿tú qué tienes? ¿Por qué no te hemos podido hacer nada? Antes le iban a tirar gallinas muertas a la puerta del templo. Antes le iban a tirar fetichismo, todo lo que había. Y no le podían hacer nada porque ese tabernáculo tenía presencia y poder de Dios. En ese desayuno se convirtieron los brujos. Se convirtieron los cantineros. Almolonga, un 95% es cristiano. Y Dios empezó a bendecir a Almolonga. Véanlo ahí en YouTube, la transformación de Almolonga, Guatemala. Y ahí cuenta todo el testimonio, bueno, no el testimonio de varias cosas que él nos contó, pero cómo empezó Dios a bendecir esa nación, ese pueblo, porque ellos buscaron la presencia de Dios y ellos están metidos con la palabra. Así que, hermanos, todo lo que dice la Biblia es para la iglesia. Y si la iglesia dice que tú tienes poder, úsalo. ¿No dice en Marcos? Ponga las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y si tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. Y es lo que pasó con el hermano. Él tomó veneno, le dieron veneno, él no sabía, pero Dios lo resguardó. Solamente le afectó la garganta. Cuando él hablaba nada más decía y hablaba dice, eso es lo único que me quedó del veneno que tragué, del veneno que tomé. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios te va a fallar? ¿Tú crees que Dios no va a cumplir con todo lo que ha dicho aquí? El problema no es de Dios, el problema es de nosotros, que no creemos, que no damos los pasos de fe, que no creemos a lo que Dios dice. Y el tabernáculo que está ardiendo, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti, aviva en tu altar, aviva el fuego, que no se apague. Algunos ya están apagándose, algunos ya se apagaron. Avívalo. La presencia de Dios está en ti. Y si la presencia de Dios está en ti, debe haber cambios, debe haber transformación, y debe haber autoridad, y debe haber todo lo que la Biblia dice. Así que, amados hermanos, ¿cuántos tabernáculos hay aquí? ¿Cuántos tabernáculos caídos están aquí? Hoy se tienen que levantar esos tabernáculos. Tenemos que hacerlo de Elías. Elías, antes de estar enfrente de los
de los profetas falsos, de los profetas de Baal, ¿qué hizo? Dice que levantó el altar estaba caído, el altar de Dios estaba destruido, pero dice que Elías empezó a poner piedra por piedra, y levantó el altar, y luego puso la leña, y luego puso el animal, y fuego cayó sobre el altar de Elías. Tienes que levantar tu altar, hermanos. Tú eres un altar, y en ese altar debe haber adoración genuina. En ese altar debe haber fe. En ese altar debe haber estudio bíblico. En ese altar debe haber presencia de Dios. Levanta tu altar. Si el diablo está activando sus altares muertos, ¿cuánto más la iglesia, que es el altar vivo? Como dijo Pablo, el sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Así que, hermanos, ¿cuántos altares hoy en esta mañana que están tirados, que están en ruinas, van a decirle a Dios: Señor, yo soy un altar destruido, pero levántame, soy un altar apagado, pero préndeme, Espíritu Santo, yo soy el altar donde va a fluir la alabanza, donde va a fluir oración, donde va a fluir tu presencia. Quiero ser un altar vivo. Si el diablo está avivando sus altares, Dios está avivando, está levantando los altares de su iglesia, pero depende de ti y depende de mí. ¿Cuántos quieren que su altar sea restaurado? Que su altar sea levantado, que su altar sea lleno de la gloria de Dios. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a orar. La casa de Dios, que eres tú, no son estas 4 paredes. La casa de Dios eres tú. Tú eres el tabernáculo, tú eres el altar. Así que vamos a pedirle a Dios que hoy levante los altares caídos, que hoy restaure todos los altares. ¿Saben que hay altares que necesitan ser restaurados en esta mañana? Cierra tus ojos. Ahí donde estás, dile: Dios, yo soy el altar de Dios. Yo soy el tabernáculo. Y yo quiero que tu presencia llene este tabernáculo. Yo quiero que este altar sea restaurado, avivado, que esté ardiendo por la presencia de Dios. Quiero que en este altar fluya una alabanza genuina. Quiero que en este altar fluya la fe de Dios. Quiero que a través de este altar fluya el poder de Dios. Cámbiame, transfórmame, levántame como el altar de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están los altares. Esta es una oración que tú vas a hacer personal. Empieza a hablar